¿Qué tal, queridos beneficiarios? El día de hoy les traigo una actualización crucial. Como siempre, noticias muy importantes del Seguro Social. Noticias buenas, así como noticias malas, pero siempre noticias imparciales. Estaremos hablando de un tema bastante importante, que es el Seguro Social, que no está a la altura de la inflación. ¿Por qué es que esto es tan importante para los jubilados, para los adultos mayores? ¿Por qué es que esto puede hacer que Biden pierda el apoyo entre las personas mayores? Veremos también algo bastante nuevo que acaba de publicarse recientemente y se trata de un alivio financiero adicional. No es un cheque de estímulo ni nada por el estilo. Es un apoyo que un estado está dando en concreto para sus residentes con un valor exacto de $500. Veremos quiénes van a poder ser elegibles para recibir esta ayuda, exactamente las fechas y cómo puedes acceder a este estímulo. Como siempre, es esencial estar atentos a cualquier comunicación oficial sobre los temas tan importantes como lo son el Seguro Social, las ayudas financieras, el SNAP EBT y otros programas gubernamentales. Por ello los invitamos a que le den un me gusta a este video, se suscriban a nuestro canal, activen la campanita, ya que de este modo nuestra información les va a llegar a ustedes de primera mano. Pues así es, señores, el Seguro Social no está a la altura de la inflación. No hace mucho las personas mayores obtuvieron los 2 mayores aumentos anuales en los cheques mensuales del Seguro Social que la mayoría había visto jamás. Y estamos hablando por los ajustes de costo de vida. Pero para muchos de ellos, estos ajustes aún así no fueron lo suficientes como para poder hacer frente a esta inflación galopante de principios de esta década. Y más aún con los continuos altos precios en cosas muy importantes como alimentos, la vivienda, los servicios públicos y otras necesidades. Y es que eso está obligando a más de ellos para gastar sus ahorros de emergencia, tener deudas con las tarjetas de crédito, solicitar programas de asistencias. Si bien la inflación ha afectado a los estadounidenses de todas las edades, las personas mayores son las que suelen encontrarse en una situación más difícil porque muchos de ellos viven con estos ingresos fijos. Muchos dependen en gran medida del Seguro Social. Según las fuentes oficiales, alrededor del 42% de las mujeres de edad avanzada y un 37% de hombres de edad avanzada dependen de los pagos mensuales para al menos la mitad de sus ingresos según la Administración del Seguro Social. Y es que esta restricción también podría influir políticamente en algunas personas mayores. Y como bien sabemos, es un grupo electoral clave y potencialmente podría debilitar parte del apoyo al presidente Joe Biden. Algunas encuestas han demostrado que los estadounidenses en general desaprueban el manejo de la economía por parte de Biden en comparación con el expresidente Donald Trump, su presunto rival en las elecciones de noviembre, el cual disfrutó de una inflación mucho más moderada durante su administración. Y es que los costos siguen siendo altos. Las personas mayores normalmente reciben este ajuste anual por costo de vida, el COLA, que se basa en la inflación. Pero muchos de ellos y los defensores se han estado quejando durante mucho tiempo que estos aumentos no están a la altura de estos crecientes aumentos en los gastos. Y es que no se equivocan, la inflación ha consumido el 36% del poder adquisitivo de las prestaciones del Seguro Social desde el año 2000. Aquellos que se jubilaron antes del año 2000 necesitarían un aumento de casi $517 en sus beneficios mensuales, solo para mantener el mismo nivel del poder adquisitivo que se tenía en aquel entonces. Una serie de décadas de inflación elevada es lo que ha alcanzado en su punto máximo a mediados del año 2022, lo cual nos llevó a los ajustes anuales por costo de vida del 5,9% en el año 2022 y el 8,7% el año pasado 2023. Estamos hablando de los mayores aumentos desde principios de la década de 1980.
Para este año, los jubilados solo estarán recibiendo este aumento del 3,2% porque la inflación se ha moderado supuestamente. Al mismo tiempo, la Liga de Senior Citizens ha estado escuchando de muchas personas mayores que los costos en los hogares han aumentado más que el aumento de beneficios. Los alimentos son un punto de presión particular. Los comestibles son casi un 33% más caros que en enero del 2021, cuando Biden, asumió el cargo. Este déficit está obligando a más personas mayores a recurrir a otras fuentes de fondos, como son los ahorros, el uso de tarjetas de crédito o también participar en programas de asistencia para ayudar con gastos como el alquiler, servicios públicos, impuestos sobre bienes raíces o costos de atención médica. Y es que literalmente están sufriendo. Es peor ahora, debido a que esta inflación implacable en los últimos años es más profunda, en el sentido de que se trata de cada elemento básico. Es más que posible que haya más dolor aún por pasar. La inflación ha estado aumentando este año, con precios un 3,5% más altos en marzo que el año anterior. Esto significa que las personas mayores están perdiendo aún más poder adquisitivo, ya que la tasa excede su ajuste para este año. Es posible que el bache del próximo año no ofrezca mucho alivio. Según las proyecciones actuales, sería del 3% según Johnson, aunque podría aumentar si los precios continúan subiendo. El ajuste se basa en una métrica de inflación de agosto a octubre. Puede que el momento no sea muy fortuito para Biden, ya que el ajuste anual se publica a mediados de octubre, pocas semanas antes de las elecciones y mientras la votación anticipada está en marcha en algunos estados. Y es que Biden ha estado cortejando a las personas mayores, un gran bloque de votantes confiables, al enfatizar durante su campaña los esfuerzos por reducir los precios de medicamentos recetados, y repetir por último su promesa de proteger al Seguro Social y al Medicare, entre otras políticas. Varias encuestas muestran que los votantes mayores están estrechamente divididos entre Biden y Donald Trump en este año, y algunas le dan a Biden la ventaja. En el año 2020, Donald Trump ganó su voto por un 52% frente a un 47%. El presidente necesita estos votantes mayores, ya que las encuestas también nos muestran que su apoyo entre los estadounidenses más jóvenes se ha erosionado desde el año 2020. Además, al menos 4 estados clave, que son Pensilvania, Arizona, Michigan y Wisconsin, tienen una mayor proporción de residentes mayores que el país en su conjunto. Si bien las decisiones de los votantes a menudo se basan en múltiples factores, aquellos que sienten que se han quedado atrás financieramente tienden a darle más importancia a la economía y a la inflación, pues esto podría limitar la popularidad de Biden entre esas personas. En la medida que la inflación puede estar afectando a más personas mayores, esto tiene el potencial de perjudicarlo entre un grupo en el cual en realidad le ha ido mejor de lo que cabría esperar. Esto es una carrera que se va a reducir a decenas de miles de votos en aproximadamente 6 estados. Todo es fundamental. Todo cuenta. Pues muy bien, señores, vamos a pasar a hablar sobre el tema de un estímulo económico, un alivio financiero para miles de residentes en un estado en concreto, con un valor total de $500 mensuales. Un reflejo de que la economía en los Estados Unidos ha estado recuperando cada vez más del tema de los efectos de la pandemia. Es porque hay menos cheques de estímulo, algo que ya prácticamente se ha acabado. Si bien eso puede ser una muy buena noticia para muchos, los hogares de bajos ingresos aún continúan en su batalla para llegar a fin de mes. Si a esto le sumamos que los programas de ingreso garantizado suelen tener requisitos muy estrictos, es aún peor para ellos. Pues bueno, nosotros hemos encontrado que hay un estímulo de $500 al mes en una zona específica del estado de California y descubrimos algo que les puede interesar a los inmigrantes indocumentados. Desde el mes de febrero de este año 2024,
la Comisión de Oportunidades Económicas de Fresno, una organización sin fines de lucro de este condado de California, ha abierto el proceso de solicitud para un programa de ingreso básico garantizado, llamado Advancing Fresno County Guaranteed Income. Este proyecto busca que las familias de bajos ingresos reciban pagos mensuales de $500 durante 12 meses, o sea, un año, el cual les ayude a cubrir sus necesidades básicas, sin tener la angustia que significa pensar que no te va a alcanzar. Hay una muy buena noticia también para los inmigrantes indocumentados, exactamente pues en esta ciudad, y es que el estatus migratorio no va a tener ningún impacto en la elegibilidad. Esto significa que si cumples con los requisitos aparte, no va a importar que seas hispano o cualquier otro tipo de extranjero residente de Fresno, podrás solicitar esta ayuda financiera. Para poder calificar, los solicitantes deben de cumplir con lo siguiente, o bueno, al menos uno de estos: vivir en los códigos postales más categorizados como de bajos ingresos. Te dejaremos unos en pantalla para que tomes referencia. Debes de ser adulto mayor de 18 años. En un caso también puedes ser embarazada o tener un hijo de más de 0 a 5 años. Debes tener un ingreso igual o menos de $35,000 anuales, al igual que pueden ser de $30,615 si es que vives en la zona suroeste de Fresno, que es considerada de bajos ingresos. Las solicitudes están disponibles en línea y también están en varios idiomas. También puedes presentar tu solicitud en persona. Para esto puedes estar en 2 lugares, los cuales te estaremos dejando en la caja de comentarios. Recuerda pues que vas a tener hasta la fecha 15 de mayo para poder presentar tu solicitud. Se va a elegir a una cierta cantidad de familias en un proceso de lotería. Los solicitantes seleccionados serán notificados por correo electrónico, llamada telefónica o mensaje de texto a mediados de mayo, mientras que los pagos comenzarán a realizarse a mediados de junio de este año 2024. Lo bueno de esto es que el dinero no va a estar condicionado a un tipo de gasto, vas a poder utilizarlo en lo que tú quieras. Si quieres ayuda personal de Fresno, también puedes solicitarla en los horarios de lunes a viernes de 8:30 a 5 p.m.